que marca en amarillo los signos de alerta, las probabilidades de complicaciones del embarazo. Pues quizás muchos de ustedes les parezca harto en un momento dado llenar esto. En algunas IPS se tienen 2 consultas para hacer esa primera valoración de control prenatal. A la paciente se le asigna por primera vez 2 consultas, porque realmente en 20 minutos, que es lo que asigna una IPS, no podemos llenar todos estos factores de riesgo, y a veces resulta demasiado dispendioso empezar a preguntar una serie de cosas que la paciente la pueden incomodar en alguna consulta. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Vamos a hablar específicamente de esos factores de riesgo que ustedes deben identificar y que algunos están incluidos en esa historia clínica del clave. Factores sociodemográficos. Estos pudieran no ser modificables algunos, pero básicamente vamos a hablar de la edad, ¿sí? Y la edad de riesgo, tanto hacia los extremos de la vida, tanto hacia abajo como hacia arriba, ha cambiado con el paso de los años. ¿Y por qué ha cambiado? Porque la humanidad ha cambiado y algunas cosas que han variado. Entonces yo siempre le digo a las pacientes, edad materna mayor hoy en día a 37.5 años. Algunos se quedaron a los 35 años. Resulta que hoy las mujeres, ¿sí?, posponen la fertilidad porque se están desarrollando socialmente, ¿sí?, con sus profesiones y con muchas de las situaciones que deciden emprender la maternidad tardíamente. Entonces, entre más tardío sea la presencia de ese primer embarazo, pues hemos venido cambiando esa cifra y hoy es 37.5 años, la famosa gestante añosa, entre comillas, que es un término que realmente no existe en la literatura internacional, pero que, para que lo entendamos, es realmente 37.5 años. Y la gestante adolescente, ¿sí?, de riesgo no es la de 17, 18 años, es la gestante de 14, 15 años. Entonces, muchas veces se sobrecarga la consulta de especialista con pacientes entre 35 y 37 años o entre 16 y 18 años, y realmente esto es importante tenerlo en cuenta. Lo demás son cosas que ya sabemos: nivel socioeconómico bajo, el riesgo laboral de algunas pacientes, la obesidad o los grados de desnutrición en algunas maternas. Antecedentes reproductivos, y esto es muy importante, casi nunca se pregunta, casi nunca se tienen en cuenta en el control prenatal. Pacientes que han tenido tratamientos para fertilización asistida por lo menos 2 años de duración, aborto a repetición. Este es otro que lo hemos marcado aquí como error, ¿sí? Esa paciente que tiene 2 o más abortos, ojo con esa paciente, porque esa paciente en sus manos puede tener el tercer aborto o el 4.º aborto. Recuerden que ustedes la van a remitir a los 7 meses. Y si esa paciente tiene abortos a repetición y no identificamos, resulta que llega el especialista después de 4 pérdidas o 5 pérdidas para que estudiemos una patología asociada a la pérdida que posiblemente ustedes hubiesen identificado en el control prenatal. Y en ese aborto de repetición es básicamente todo lo que estamos enfocando hoy en día en cuanto a las trombofilias, las adquiridas, específicamente el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, y las trombofilias congénitas, que han demostrado una asociación cercana al 30% en pérdida gestacional recurrente y algunas veces mucho más. Antecedente parto pretérmino, ojo con eso. A la paciente nunca le estaban preguntando o no les preguntan a qué edad gestacional tuvo sus hijos. Básicamente, ¿cuántos hijos tiene, señora? ¿Cuántos abortos? ¿Alguno por cesárea? Pero hay que preguntarle a la paciente a qué edad gestacional tuvo sus anteriores hijos. Resulta que la señora es G3, ¿sí?, con un aborto y tiene solamente un hijo vivo. Y de esos 3 partos que tiene, pues realmente los tuvo antes de las 35 semanas, alguno fue pretérmino extremo y falleció en edad neonatal temprana. Entonces, más adelante vamos en la charla de amenaza de parto pretérmino a demostrar que hay una asociación cercana al 40% de parto pretérmino en la paciente que tiene antecedente de parto pretérmino. Entonces, ojo con eso. Antecedente de parto pretérmino es supremamente importante, porque si usted lo pasa por alto, esa paciente le pasa el parto pretérmino en el control prenatal. Entonces la señora María no volvió. ¿Por qué? Porque se hospitalizó hace 3 semanas, a las 32 semanas, y tuvo parto pretérmino. Y en la historia clínica pudimos haber evitado esa consecuencia si lo hubiésemos identificado a tiempo. Antecedentes de recién nacido con restricción de crecimiento intrauterino. Está demostrado que si una paciente tiene patología placentaria, esa placenta genéticamente puede hacer insuficiencia placentaria en los siguientes
embarazo. Antecedente de muerte prenatal, este es básicamente otro de los antecedentes que es importante que tengamos en cuenta porque muchas de las causas de muerte fetal y útero se pudieran repetir. Hijo con lesión residual neurológica, antecedente de nacido con defecto congénito, antecedente de cirugía uterina y la incompetencia cervical. Ojo con eso también, marcado aquí como error número 7. Básicamente es aquella paciente que tuvo abortos tardíos por encima de las 16 semanas o partos pretérminos extremos. Puede eventualmente tener una incompetencia cervical, le llega a usted a la consulta a las 12 semanas y la tiene que enviar urgente a hacer caso. Si la deja pasar de las 12 semanas, les vuelve a hacer un parto pretérmino extremo y a las 20 semanas ya no tenemos paciente con control prenatal. Todos estos antecedentes médicos realmente son situaciones que ya conocemos también de riesgo, que tienen sus implicaciones, pero que realmente si la paciente la refiere, pocas veces se nos pasa por alto. Lo mismo con la enfermedad actual, todos estos son episodios del embarazo actual, algunos se desarrollan tardíamente, pero básicamente el médico general en la consulta puede identificar estos factores de riesgo y los puede referir al ginecólogo para que se manejen. Y esta es la norma técnica desarrollada en el año 2000 que necesita ser actualizada, pero con muchas de las cosas en nuestro medio falta que emprendamos acciones para actualizar muchas de estas situaciones. Y esto es básicamente para mencionar también que las gestantes no están ingresando tempranamente al control prenatal. Muchas de esas pacientes ya han pasado las 14 semanas y no hemos podido realizar los tamizajes necesarios identificando los riesgos. ¿Qué se debe hacer en esa consulta? Primera vez por el médico general, evaluar el estado de salud, los factores de riesgo biológicos, psicológicos y sociales asociados al proceso de gestación y determinar el plan de los controles. Entonces la tarea de ustedes es identificar a esa paciente, los factores de riesgo y remitirla precozmente, y muchas de esas situaciones que vamos a mencionar ahora las van a poder hacer ustedes antes de que la paciente llegue al ginecobstetra. Elaboración de una historia clínica completa. El examen físico, no vamos a entrar en detalles aquí, realmente es un examen físico rutinario que se hace muy bien en la mayoría de los casos. ¿Cuáles son los exámenes paraclínicos que se deben solicitar? Aquí están descritos los de la norma NET, los de la norma técnica. Vamos a centrarnos en error 9 y error 10, muy importantes. Error 9, hemoclasificación. La paciente es RH negativo. Aquí hay un riesgo de submunización y lo primero que debe preguntarle a la paciente es si es su primer embarazo, qué tipo de hemoclasificación tiene su pareja. Si la pareja de ella es RH positivo, es una paciente que tiene un riesgo, se le solicita el pulso indirecto y debe ser vacunada con inmunoglobulina anti-D a partir de semana 28 de gestación. Ojo, embarazada. ¿Qué nos ha pasado? Que esas pacientes las mandamos a que le apliquen la inmunoglobulina anti-D y le dicen, pero eso se aplica, señora, cuando nazca su bebé. Porque nos falta estar actualizados en este sentido, porque RH negativo materno, RH positivo paterno, inmunoglobulina anti-D, para proteger en el siguiente embarazo por el riesgo de submunización. Ojo con eso. Esta otra, las pruebas para detección de alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. Están pidiendo un test de Sullivan antes de las 24 semanas. ¿Qué se debe hacer? Una glicemia en ayunas temprana o una glucosa en suero para detectar diabetes pregestacional en el primer control prenatal. En pacientes de alto riesgo para diabetes, una prueba de tolerancia a la glucosa desde la primera consulta. ¿Cuál es la paciente de alto riesgo para diabetes? ¿La obesa o la que tiene antecedentes familiares de diabetes? Y entre semana 24 y 28 test de Sullivan. No voy a entrar en detalles con la nueva propuesta que da la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, para manejar ese test de Sullivan y para cambiar un poquito el test de Sullivan en la curva de tolerancia a la glucosa, porque no la hemos universalizado en nuestro medio. Pero el test de Sullivan no se debe realizar antes de semana 24 de gestación. Aquí básicamente estos son laboratorios especiales, no se ven muy bien, pero vamos a mencionar error 11, toxoplasma, y error 12, el perfil glucémico. En estas pruebas de toxoplasma estamos cometiendo el error que, como a nosotros nos está llegando la paciente por encima de las 28 semanas y la paciente tiene una sospecha de toxoplasmosis congénita, hoy existe el test de avidez toxoplasma que se debe realizar antes de semana 22.
Entonces, si al especialista le llegó la paciente en semana 28, no fue bien estudiado el riesgo de toxoplasmosis. IgG positiva o IgM positiva antes de 18 semanas, test de avidez toxoplasma. El test de avidez sugiere que la infección es reciente, la paciente necesita un PCR líquido amniótico para el toxoplasma para descartar infección fetal, pero debe ser tratada. Y el perfil toxémico, ¿sí? Realmente el perfil toxémico hay muchas cosas que dejaron de incluirse hace más de 10 años, pero que las siguen pidiendo incluso en los servicios de urgencias. Ácido úrico se sacó del perfil toxémico, el ácido úrico hace más de 10 años. No tiene realmente utilidad ni como diagnóstico ni como pronóstico. ¿Qué es el perfil toxémico? Un cuadro hemático para incluir recuento plaquetario y la hemoglobina hematocrito, una creatinina, una proteinuria aislada, si no tenemos la posibilidad de realizar proteinuria en 24 horas, la creatinina, transaminasa, bilirrubinas y LDH para descartar hemolisis. Es eso básicamente. Proteinurias en 24 horas. No me disgusta que pidan proteinurias en 24 horas en mucha cantidad, lo están haciendo. Toda paciente que llega hinchadita, proteinuria en 24 horas. No es malo, pero gran parte de esas pacienticas que llegan hinchadas son simplemente edemas gestacionales. Hoy en día 6 de cada 10 embarazadas hacen edema gestacional. Pero entonces esa proteinuria que estamos pidiendo en exceso posiblemente nos identifique precozmente la paciente con riesgo de trastorno hipertensivo. Estas son mediciones hormonales que tampoco vamos a entrar en detalle porque realmente no estamos viendo que se hagan situaciones diferentes. Y esto es, para terminar, las ecografías que se deben realizar. ¿Qué dice la norma técnica? Solicitar en la primera consulta de control prenatal, independientemente de la edad gestacional, una ecografía, en el momento en que llegue la paciente. Si inicia el control prenatal temprano, se solicita ecografía transvaginal. Se están pidiendo ecografías transvaginales por encima de las 10 semanas, no tiene utilidad. Y repetir a las 20-24 semanas en el último trimestre a criterio médico. La norma dice que no vamos a hacer muchas ecografías, pero sí se deben hacer muchas más ecografías, sobre todo en las pacientes de riesgo. Aquí están descritas, no voy a entrar en detalles porque son de una alta gama de desarrollo, de algunas son muy específicas, pero básicamente tamizaje genético entre semana 11 y 14, una cervicometría, un doble de arterias uterinas para riesgo de preeclampsia. O sea, existen herramientas que ustedes tienen para detectar precozmente esa paciente que se va a complicar y evitar que le llegue complicada en el obstetra. La formulación de los micronutrientes también, toda paciente debe llevar sus micronutrientes desde el momento en que inicia el embarazo. Y el control prenatal que desarrolla enfermería también es muy importante, porque muchas de las cosas que se pasan por alto al médico general las puede identificar la enfermera jefe o la auxiliar de enfermería que está llevando en los centros de salud los controles prenatales. Entonces es importante que también se conozca eso. Para concluir, entonces, el control prenatal es de suprema importancia. Nuestro medio, por ahora, nos tiene haciendo control prenatal y los tiene a ustedes con una responsabilidad muy grande de edades estacionales muy tempranas.